Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. El día de hoy veremos solución de problemas utilizando ecuaciones lineales y lo haremos mediante el siguiente algoritmo, el cual consta de 5 pasos. El paso número 1 es leer cuidadosamente el enunciado e identificar las incógnitas. Las incógnitas son aquellos datos que no conocemos. El paso número 2 dice definir las variables a utilizar. Aquí vamos a hacer nuestro diccionario para poder después traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico nuestro problema. Y con ello pasar al paso número 3 que dice plantear las ecuaciones. Esas ecuaciones nos van a representar el problema en el lenguaje algebraico. Y el paso número 4, pues si ya planteamos las ecuaciones, es resolver las ecuaciones. Y con eso vamos a obtener la solución de nuestro problema. Y con ello terminamos con el paso número 5, que es interpretar las soluciones. Siempre que tengamos una solución debemos darle una interpretación. Y bueno, existen muchos tipos de problemas. Vamos a iniciar con los problemas numéricos. Bien, veamos un ejemplo. Ejemplo número 1. Tres números enteros consecutivos suman 63. Encuentre los números. Muy bien, bueno, pues iniciamos con el paso número 1, que dice leer cuidadosamente el enunciado e identificar las incógnitas. Entonces dice, tres números enteros consecutivos suman 63. Lo que no conocemos son los números enteros consecutivos. Entonces, esos tres números enteros consecutivos son nuestras incógnitas. Ahora bien, vamos con el paso número 2. Paso número 2 es definir las variables a utilizar. Pues entonces vamos a darle nombre justamente a las incógnitas que tenemos identificadas del paso 1. Entonces dice tres números enteros consecutivos. Definimos primeramente con n a un número entero. Después dice que son tres consecutivos. Recordemos que los números enteros van de uno en uno. Por ejemplo, el consecutivo de 1 es el 2, el consecutivo del 2 es el 3, el consecutivo de 3 es 4, etc. Entonces, el entero consecutivo de n tendría que ser n más 1. Y lo definimos, n más 1 es el entero consecutivo de n. Ahora bien, el consecutivo de n más 1 pues tendría que ser n más 2. Y lo definimos, el número entero consecutivo de n más 1 es n más 2. Ya que tenemos definidas nuestras variables, nos vamos con el paso número 3. El paso número 3 dice plantear las ecuaciones. Para esto vamos a leer nuevamente el enunciado. Dice, tres números enteros consecutivos suman 63. Encuentre los números. Entonces, esto que dice tres números enteros consecutivos suman 63. Pues entonces, vamos a hacer la suma de los tres números consecutivos que hemos definido. Y así nos queda n más 1 más n más 2 es igual a 63. Y ahí tenemos nuestra ecuación. Ahora bien, el paso número 4 dice resolver las ecuaciones. En este caso es una única ecuación. Yo le pongo las ecuaciones porque son pasos generalizados. Les funcionan para todos los problemas y para todo tipo de problema. A veces va a haber una ecuación, a veces va a ser 2, 3, etc. Dependiendo del problema van a tener la cantidad de ecuaciones. Pero estos pasos siempre los pueden utilizar y siempre les va a dar una forma de resolver los problemas. El paso número 4 dice resolver las ecuaciones. Entonces en esta ecuación lo único que tenemos que hacer es primeramente eliminar los términos de agrupación, es decir, los paréntesis. Para esto pues tenemos que multiplicar a n más 1, en este caso,
por lo que está fuera del paréntesis, que solo es el signo más. Lo mismo con el segundo paréntesis. Tenemos que multiplicar n más 2 por el signo más. Entonces la ecuación nos queda n más 1 más n más 2 igual a 63. Para resolver esta ecuación, lo único que tenemos que hacer es agrupar las n's. Tengo n más n, me va a quedar 3n. Los términos independientes es 1 más 2, 3. Entonces me queda 3n más 3 es igual a 63. Este 3 que yo tengo aquí, vean que yo tengo que despejar a n. Este 3 está sumando y me estorba. Entonces, si está sumando en el primer miembro de la ecuación, lo voy a pasar al segundo miembro de la ecuación restando. Y me queda que 3n es igual a 63 menos 3. Es decir, que 3n es igual a 60. Este 3 está multiplicando a n. Lo que voy a hacer es pasarlo dividiendo. Recuerden que lo que cambia es la operación, no cambia el signo, cambia la operación. Como en el paso anterior, el 3 estaba sumando, pasó restando, cambió su operación, no el signo, sino la operación. Entonces aquí igual está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces tengo que n es igual a 60 sobre 3, que es igual a 20. Por lo tanto, n es igual a 20. Es la solución de nuestra ecuación. Vamos con el paso número 5, que es el último. Interpretar las soluciones. En este caso tenemos una única solución. Pues, ¿cuál es la interpretación? Pues que los números buscados son 20, 21 y 22. Y listo. Veamos otro ejemplo. Ejemplo número 2. Un viajero ha recorrido la tercera parte de su trayectoria y sabe que si cubre 65 kilómetros más, completará la mitad del recorrido. Determine la distancia total del recorrido. Paso número 1. Leer cuidadosamente el enunciado e identificar las incógnitas. Leemos nuevamente el enunciado. Un viajero ha recorrido la tercera parte de su trayectoria y sabe que si cubre 65 kilómetros más, completará la mitad del recorrido. Entonces lo que no se conoce es cuánto mide en total el recorrido. Es justamente lo que nos solicitan. Determine la distancia total del recorrido. Entonces, paso número 2. Definir las variables a utilizar. Definimos a x como la longitud total del recorrido. El paso número 3 es plantear las ecuaciones. Leemos nuevamente el enunciado. Un viajero ha recorrido la tercera parte de su trayectoria, es decir, x sobre 3, y sabe que si cubre 65 kilómetros más, es decir, si a esos x tercios le sumamos 65, completará, es decir, será igual a la mitad del recorrido, es decir, a la mitad de x. Por lo tanto, la ecuación nos queda x tercios más 65 es igual a x medios. El paso número 4 es resolver las ecuaciones. En este caso es una única ecuación. La volvemos a escribir y entonces vamos a agrupar los términos que tienen a x. Generalmente en el primer miembro de la ecuación se agrupan los términos que tienen a la variable, pero en este caso lo haremos en el segundo miembro. También es posible hacerlo de esa manera. Para esto, x tercios está sumando, va a pasar restando. Recuerden que lo que cambia es la operación, no el signo, es la operación. Y entonces tenemos que 65 es igual a x medios menos x tercios, que haciendo la suma de fracciones nos va a quedar 65 igual a 3x menos 2x sextos. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores de 2 y 3, que es igual a 6,
y dividimos 6 entre 2, me queda a 3. Por x me queda 3x. 6 entre 3 me queda 2. Por menos x me queda menos 2x. Hacemos la suma. 3x menos 2x me queda x. Es decir, que 65 es igual a x sextos. Este 6 que tenemos aquí está dividiendo, entonces lo vamos a pasar multiplicando. Recuerden que lo que cambia es la operación. Y así tenemos que x es igual a 65 por 6, es decir, que x es igual a 390. Y por último tenemos el paso número 5, que es interpretar las soluciones. En este caso, esta única solución. Y bueno, ¿qué significa que x sea igual a 390? Pues recordemos que x es la longitud total del recorrido. Por lo tanto, la longitud total del recorrido es 390 kilómetros. Y listo. Bien, veamos otro ejemplo. Ejemplo número 3. 2/3 partes de un número excede a la mitad del mismo número en 3 unidades. Encuentre el número. Paso número 1. Leer cuidadosamente el enunciado e identificar las incógnitas. Entonces leemos 2/3 partes de un número. ¿De qué número? No sabemos. Entonces este es nuestra incógnita. Dice, excede a la mitad del mismo número en 3 unidades. Ya que identificamos nuestra incógnita, nos pasamos al paso número 2. Paso número 2. Definir las variables a utilizar. Denotamos por A el número buscado. Ya que hemos definido la variable que vamos a utilizar, nos vamos al paso número 3, que es plantear las ecuaciones. Para esto vamos a leer nuevamente el enunciado. Dice 2/3 partes de un número, o sea, las 2/3 partes de A, es decir, 2/3 de A, excede, o sea, que es igual a la suma de la mitad del mismo número y 3 unidades. Esto es 2/3 es igual a A medios más 3. Ahí está nuestra ecuación. Vean, 2/3 partes de un número es igual a 2/3 de A. Excede, quiere decir que es igual a la suma de la mitad del mismo número y 3 unidades. Es decir, A medios más 3. Ya que tenemos planteada nuestra ecuación, el paso número 4 nos dice resolver las ecuaciones. Para resolver la ecuación planteada, vamos a reescribirla nuevamente. Y ahora sí, en el primer miembro vamos a agrupar los términos semejantes, es decir, los términos que tienen a. Para esto, A medios está sumando, en el segundo miembro la vamos a pasar al primer miembro restando. Y tenemos 2/3 de A menos A medios es igual a 3. Hacemos la suma entonces de las fracciones. El mínimo como múltiplo de 3 y 2 es 6. 6 entre 3 me queda 2. Por 2A me queda 4A. 6 entre 2 me queda 3. Por menos A me queda menos 3A. Así, 4A menos 3A sobre 6 es igual a 3. 4A menos 3A me queda A sextos. Y esto debe ser igual a 3. El 6 que tenemos aquí está dividiendo. En el primer miembro vamos a pasarlo multiplicando al segundo miembro. Esto es, A es igual a 6 por 3, es decir, A igual a 18 es la solución de nuestra ecuación. El paso número 5 es interpretar las soluciones. ¿Qué significa que A es igual a 18? Pues significa que el número buscado es 18. Y listo. Bueno, muchas gracias por su tiempo.
Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.